¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/telaraf, patreon.com/telaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Los que están suscritos al plan full tienen un contenido exclusivo para suscriptores que no se publica en YouTube. Para todo público, solamente para los suscriptores en el plan full, y es nuestras conversaciones confesionales, más que un confesionario. No se pierdan la de hoy, porque la de hoy dejó a nuestro invitado de todos los lunes, que es Alberto Franceschi, lo dejó sinceramente horrorizado. Todavía no se recupera el doctor Franceschi, pero a pesar de eso ya se encuentra aquí con nosotros en el lunes ácido. Bienvenido, Alberto. Ya, no, me gustaría recomendar que efectivamente se metan en ese ámbito que tú le reservas a tus verdaderos cómplices de la política, ¿no? Cómplices. Y realmente vale la pena. Me enteré de cosas que, mira, llegué a 74 años sin saberlas y me gustó mucho tu segmento. Es escabroso. Plomería informativa, doctor. No se puede olvidar. Hay algo importante esta semana para el momento que estamos viendo que estamos grabando este programa, y el momento que este programa se está estrenando, el lunes 11 de octubre. Mañana es 12 de octubre, que es una fecha que a lo largo del tiempo, Alberto, ha sido de distintas formas tratada y abordada, ¿no? Creo que para mi generación y también para la tuya era el Día de la Raza, al menos en Venezuela. Yo soy de la generación en la que se empezaron a buscar matices. El día del encuentro de dos mundos. Pero mucha gente parece ignorar que en esa atormentada nación, con una historia tan rica y tan amplia como lo es España, su día nacional no es ni el día de una gran batalla, ni el día de su independencia, ni el día en que expulsaron a los moros, ni el día de la batalla de Granada. No, el Día Nacional de España es una fecha que los une en orgullo, que es el 12 de octubre. Y eso, que tiene una significación histórica, o sea, nada más y nada menos que gracias al Imperio Español, gracias a un señor y una señora que tenían conciencia del poder. Reyes católicos. Los Reyes Católicos decidieron creer en un proyecto que hoy llamarían una startup. Llegó el señor Colón y le dijo, mire, necesitamos otra ruta para llegar a la India, y yo creo que tengo otra ruta, porque si la Tierra es redonda, porque esa es otra mentira, lo del tierraplanismo, eso es mentira. Si la Tierra es redonda, obviamente, navegando por el oeste, en algún momento llegaremos al este. Entonces, yo creo que usted me financia en eso, pues, y vamos a media ahí. La señora dijo, tiene sentido lo que este señor dice. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Qué perdemos? Si podríamos ganar mucho. Y en efecto, y el señor, llegaron a lo que llegaron. Y aquí estamos hoy, gracias a eso. ¿Qué seríamos? ¿Cómo? Fue la primera globalización la que se hace a partir de la circunnavegación. Yo no sé si la primera, pero yo sí me atrevo a decir que el trampolín más importante para la historia moderna es ese momento. Es el descubrimiento y la de Magallanes Elcano, que completan el proyecto de la circunnavegación del globo. Es la primera globalización, de hecho, y hay la colonia filipina después, etcétera. Es que España, y ese es el mérito de esta renovación del proyecto hispanista, que está cobrando cada vez más fuerza,
que se basa precisamente en un hecho histórico descomunal. Es que el Día de la Raza, el día del 12 de octubre, en todo el mundo, como quieran llamarlo, por cierto, actualizado por el presidente Irigoyen en el año 30, 25-30, porque no le habían dado esa significación antes, se hace conciencia en España y en las Américas de que efectivamente este es otro mundo a partir de esa primera globalización que significó los viajes de Colón. Ahora, hay que estar loco de remate para negarle la importancia a ese hecho histórico, y hay quien se la niegue. Hay quien se la niega, pero no solamente hay quien se la niega, sino que los que más deberían estar reivindicando, que son los españoles. Yo debo decir algo, una de las cosas que yo he peleado aquí y que siento que es que España de verdad necesita empezar a darse a respetar en su rol histórico. ¿Cómo es posible que aquí en Alemania, que en Europa, no se celebre el 12 de octubre como una fecha importante? Ni siquiera es un feriado. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué movió y qué motivó la navegación de esa fecha? ¿Y qué causó todo eso? Entonces ponte a ver lo que comen, nada más, vamos a ir por la comida. ¿Podría un italiano comerse las maravillosas pizzas y la gran mayoría de las pastas que comen si no llega Cristóbal Colón al continente plagado de tomates? No. ¿Podrían los alemanes tener como parte fundamental de su dieta la papa? Mira, aquí hacen las papas, tú no te imaginas las cosas que hacen aquí con las papas. Las cosas impresionantes. Aquí el alemán no puede vivir sin la papa. Pero es que una de las grandes consecuencias de la llegada de Colón a América fue salvar a Europa del hambre otra vez. Permitirles, como les permitió primero la llegada de los portugueses a aquellas tierras donde consiguieron las especias, que les permitió conservar mejor las carnes y los alimentos y por ende disminuir el impacto del hambre, porque por supuesto, si matas la vaca y la condimenta completa y la salas y todo aquello, evidentemente vas a tener más carne, vas a poder comer todo el año y se te va a morir menos la gente de hambre. Si tienes más papas, si tienes la cantidad de papas que tienes, las puedes consumir y no tienes el problema de las castañas, que era la dieta fundamental. Bueno, pues, esas cosas no se analizan, Alberto. Y no es un problema nada más de América. Es un problema fundamentalmente europeo. ¿Por qué crees tú que Europa pareciera que se avergüenzan de Colón? Ahora Colón es motivo de vergüenza. Yo creo que iba más, chico, al ángulo polémico de la difusión esta del hispanismo y del 12 de octubre, para mencionar, chicos, al burro bautizado que hace de presidente de México, el señor López Cobrador. López Cobrador, chico, ha resuelto que España debe pedirle permiso a México, porque las culturas indígenas, ese señor no sabe acaso, no hizo ninguna lectura elemental para saber que Cortés es un liberador de las llamadas tribus prehispánicas. No sabe el señor López Obrador que los mexicas eran una raza, tribu, lo que fuere, dominante de todo ese espacio que hoy ocupa México, y que los mexicas eran caníbales y comían carne humana masivamente, su casta sacerdotal, y que sacrificaban 30, 40 mil personas al año en esos altares que son esas pirámides allí de Tenochtitlán, etcétera. Todavía como escarbando para hacer los túneles de metro de México, se consiguen, chicos, osamentas impresionantes de cabezas digamos, de los sacrificados. Hay un escritor argentino llamado Marcelo Gullo que ha hecho una figura literaria de este asunto, diciendo, mira, es que no se imaginan lo que significó que España llegara con un tipo que con 100, 200 personas realiza una labor diplomática de una enorme población de indígenas sometidos y manejándose con lo que después Mao Zedong hablara de la contradicción principal,
manejar la contradicción principal es que le explica a los indígenas que su derecho a la vida estaba vinculado a la derrota de estos mexicas. Y encabeza Cortés una coalición de tribus que se cepillan a los cepilladores, a los asesinos estos mixtecas del centro de México. Y el México es incomprensible sin Cortés y sin la ayuda de los 100, 200 españoles que llegaron allí y que lideraron, chicos, 3, 4 millones de indígenas, digamos, en las periferias de lo que dominaban los mixtecas, que iban de cacería, chicos, a traer el alimento para su casta sacerdotal y para sus ritos macabros. Bueno, esa elemental tesis de verdad histórica no la maneja el presidente de México, quien vuelve con la cantaleta de que España debe pedir perdón, seguida por este corifeo, chico, deleznable, que es este cura, este papa diabólico Francisco, que ahora la agarró también contra España, el tipo ¿no? Ahora, definitivamente, chicos, en América hay que hacer una especie de batalla por volver a poner sobre sus pies verdades históricas. Un momento, pero en América no, empecemos en España. También, por supuesto. Porque vamos a hablar de la defensa que está haciendo España frente a esos agravios, ¿no? Así es. Es que hasta la propia corona está pasando bajo la mesa. La corona no le cobres tanto, que esos sobreviven porque tienen ese pacto con la clase política. Pero alguien debería decir un momento, o las academias. Alguien debería decir, un momento, usted está equivocado. Número uno, señor Andrés Manuel López Obrador. Usted se llama Andrés Manuel López Obrador. Usted no se llama Cuauhtémoc Mexicali. O sea, que no hay nada más hispano que usted y sus ancestros. La campaña de Vox permanente en España es sobre los valores de la hispanidad y la estafa que significa estos liderazgos hispanoamericanos que no reivindican no solo el descubrimiento, sino la síntesis de 3 siglos, chicos, de cultura y de mestizaje que le viene de España a Hispanoamérica. Para alimentar eso que tú estás diciendo sobre México y sobre en efecto, esa liberación. Hay una muy interesante entrevista que le han hecho a el padre José del Rey. El padre José del Rey es un sacerdote jesuita radicado en Venezuela desde tiene 93 años. Es decir, es de los jesuitas que previos a esa cosa que fue la teología de la liberación, eran jesuitas de los otros. Él es el actual director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Católica Tres Bello. Él le hicieron una muy buena entrevista que le hace la periodista Maqui Arenas, está publicada en El Papel Literario. Allí él hace un resumen sobre lo que significa la historia. Él dice, la historia del Orinoco la escriben los jesuitas. Y entre las cosas que dice, rescató algo importante dentro de lo mismo que tú estás comentando. En 1740, en 1740, es decir, estamos hablando de por lo menos casi 300 años después de la llegada de los españoles. 1740, amigos. En 1740, el padre Manuel Román, quien luego sería el rector de la Universidad Javeriana de Bogotá, descubre el brazo caciquiare y se queda 6 meses con los jesuitas brasileños. Allí hace amistad con una tribu muy dura, que eran los Guaypunavis. Párate un segundo, Dani. Ajá. Para los lectores, la gente que nos escucha, el brazo caciquiare es un río que roba agua del Orinoco y la lleva al Amazonas. O sea, su especificidad orográfica es esa. Dice el padre que que descubre el brazo caciquiare, Manuel Román, el padre Manuel Román. Y allí hace amistad con una tribu muy dura, los Guaypunavis, los cuales generan lealtad hacia él. Así que vienen hacia Venezuela y matan a muchos caribes, los cuales ceden y se van. ¿Qué importancia tiene eso? Voy. En 1750, es decir, 10 años después de la llegada del padre Román allí, se limpió la maldad que había caído sobre el Orinoco. ¿Cuál era la maldad que había caído sobre el Orinoco? Los caribes cada año
sacaban a la venta unos 20,000 jóvenes indígenas como esclavos. Es por ello que llama la atención el hecho de que los habitantes de Guayana nunca pasaron del 1,000,000, porque los caribes los llevaban a las islas y allí los vendían. Los jesuitas, al llegar allí, acabaron con el tráfico de esclavos. Y esa es una historia, dice el padre José del Rey. Esa es otra historia que valdría la pena contar. Tú sabes la magnitud de ese relato. Tú sabes lo que son 20,000. Para empezar, te das cuenta del tamaño de la maquinaria de los caribes, ¿no? Porque los tipos vendían 20,000 indígenas de tribus menores, esclavizados jóvenes, y se iban para el mercado, los mercados de esclavos de las islas del Caribe, y se la vendían a los piratas, y a los holandeses, y a los franceses, y a los ingleses, en una franca violación de los derechos. Cuando los jesuitas, los misioneros jesuitas, enseñan a las otras tribus a hablar el español, a leer, a conocer sus derechos, les permite derrotar esa esclavitud a la cual eran sometidas por los caribes. Pero entonces nosotros teníamos a Chávez reivindicándose como caribe y diciendo Ana Karina Rotero, el grito de guerra de los caribes, que era una cosa absoluta y completamente deleznable, porque el grito lo que decía era: nosotros somos caribes y solo nosotros somos gente. Entonces, eso de decir, de idealizar y de poner como una cosa bella y hermosa, idílica y paradisíaca que había antes, y llegó el español maligno a implantar todo eso, mira, ha sido parte fundamental de la construcción de esa maldita leyenda negra y de la tergiversación de nuestra historia, y permite que farsantes como López Obrador salga a decir que España tiene que pedir perdón. ¿Y por qué no piden perdón los caribes? Lo más suave que puede decirse es que tanto Chávez como López Obrador son unos rolitrancos de ignorantes, lindando con las bestias culturales. Es decir, si es que puede haber una bestia que tenga cultura. El mito, chico, de lo bello del mundo prehispánico. También una cosa que es poco tocada, Dani. Los incas eran sendos esclavistas también, y reventaban las tribus pequeñas, chicos, las se esclavizaban, y los sacrificios humanos también de los incas, chicos. De manera que todo esto que se cree, digamos, opera solo contra España, resulta que al estudiar España, España es la que sale reivindicada. No hay explicación de esto sin la leyenda negra contra España, Daniel, y no hay leyenda negra. No me critiques por volver a traer a Inglaterra, sin la presencia activa de Inglaterra en la propagación de esas tesis nefastas de la leyenda negra contra España. Porque en realidad lo que había a la vista de lo que podemos hoy comprender era la dialéctica de imperios. El enemigo fundamental del imperio británico era la corona española, el imperio generador de España, que estaba en conflicto abierto con el imperio depredador inglés, que quería ascender a expensas de robar a España, robarle su flota. El libre comercio que propugnaba Inglaterra, por ejemplo, era la tesis que se permitían ellos declarar que ellos podían meterse en cualquier país con sus piratas y nunca aceptar que pudiera haber un comercio libre con la propia Inglaterra, que era proteccionista al extremo. Ahora, más aún, ¿de dónde viene esto? Esto viene de la onda protestante también, ¿eh? De Holanda y sobre todo de Alemania. Pero fíjate, ya tiene una matriz religiosa protestante. Pero ya vienes contra Alemania también, hoy vienes con la espada en la mano. No contra Alemania, Daniel, de verdad, hablemos francamente. Yo no soy un practicante, pero la verdad, chicos, de la historia universal, el que no la entienda a partir del enorme papel progresivo, extraordinariamente positivo de España en el continente americano, no entendió nada. Y esto pero es que es imposible darle una explicación a América sin darle una explicación a España. Pero además de eso, vemos ahora que
es objetivo de la izquierda internacional demeritar la hazaña del Imperio Español ejecutada a través de la hazaña de Colón y colocar eso como una gran desgracia. Y además de eso, como motivo de vergüenza. Este año, por primera vez, no se va a celebrar el 12 de octubre en los Estados Unidos como el Día de Cristóbal Colón, que era una celebración que unía a los hispanos, a los italoamericanos y agrupados todos en eso que ellos llaman América, su país. Era parte porque ese país ha sido construido fundamentalmente por inmigrantes y esos son sus motivos de orgullo. ¿Qué niega América? ¿Qué niega los Estados Unidos? ¿Qué niega Biden cuando le cambia el nombre a esa celebración y decide, sabiéndolo, queriéndolo o sin querer, decide darle el nombre que le daría Chávez? El Día de la Reivindicación Indígena, que es más o menos igual que lo que puso Chávez, ¿no? La resistencia indígena. Todo eso amerita que nosotros saquemos aquí una ametralladora, un revólver, un arma secreta, que es una corta intervención que quisiera que escucháramos, Alberto, de la entrevista que Napoleón Bravo le hace en el año 95 a Arturo Uslar Pietri en su programa, donde dice cosas muy interesantes, pero particularmente sobre el tema de América, ¿no? Del descubrimiento de América, de la significación del nombre de América, y quisiera que lo viéramos a continuación. Por eso los Estados Unidos no tienen nombre, que es muy curioso. Estados Unidos de América. Cuando se fundan, ellos no tienen nombre. Estuvieron discutiendo un momento si se llamaba Columbia aquello, pero lo desecharon. Y entonces le dieron el nombre obvio, que eran estados independientes. Virginia era un estado independiente, Nueva York era un estado independiente, Massachusetts era un estado independiente. Entonces se habían independizado y se unían para juntos convivir en una estructura política. Y eso lo llamaron estados, eran estados unidos, se habían unido de América. Estados Unidos de América, pero con el prestigio inmenso que ganó la América del Norte, por lo que significó como deslumbramiento en Europa ese ensayo político de una audacia extraordinaria e incomparable con lo que existía en el mundo, la palabra americano cobró un énfasis muy particular. Cuando a principios del siglo XIX se escribió uno de los libros más interesantes en materia política, el de Alexis de Tocqueville, sobre los Estados Unidos, se llama La democracia en América. Fíjate qué curioso, ¿no? Pero en el sur no se llamaba América. Claro que éramos parte del continente americano y los geógrafos sí se designaban continente americano. Fue un invento francés. Ya te voy a decir, la palabra América fue primero un invento de un geógrafo. Hasta el año de 1507, hasta muy entrado el siglo XVI, no había nombre para el conjunto. Se llamaban las Indias Occidentales. Las Indias Occidentales. El primero que se le ocurre poner el nombre América es un geógrafo francés que en 1607 está reeditando la gran geografía de Ptolomeo y con los últimos datos que venían de las navegaciones de Vespucci diseña el mapa de la América del Sur y de la costa de la América del Norte que se conocía. Y entonces resuelve él que así como había Europa, que así como había África, que así como había Asia, eso debía tener otro nombre. Y que ese nombre tenía que ser, porque para ellos era el que la había revelado, en realidad no Colón, era Vespucci. Entonces resuelve ponerle América por Amerigo Vespucci. Y pone el nombre América en su mapita, precisamente parte de lo que es hoy el Brasil. ¿Y por qué no Indias Occidentales? ¿Por enfrentamiento a España? No, es que los habitantes del norte no llamaron Indias esto. Pero los europeos sí. Los europeos, algunos europeos, los españoles seguían llamando India y algunos los otros llamaban América. Pero entonces cuando se crea el gran Estado, el gran ensayo político revolucionario mundial que fueron los Estados Unidos, el nombre de América cobró un prestigio intelectual y político muy grande en el mundo, que arropó a todo el continente. De modo que nosotros entonces hemos tenido entonces que luchar con esto. ¿Usted es americano? Claro, yo soy americano. Pero americano, no, ellos son los del norte, yo soy el del sur. Es decir, una duda sobre el nombre que tiene unas implicaciones psicológicas muy importantes. Claro que somos americanos y americanos más viejos que ellos, porque éramos americanos 100 años antes de que ellos empezaran a hacerlo. Bueno, pero nunca nos llamamos colectivamente así. Bueno,
Bueno, recomiendo ampliamente ver esta entrevista completa. Se llama Uslar Petri sin límites y está en el canal de Napoleón Bravo. Pero fíjate lo importante de una afirmación. Fuimos nosotros americanos 100 años antes de que ellos lo fueran. Y son, no lo dice Uslar, pero lo podría decir yo infiriendo lo que él dice. Si Colón no llega a América, los Estados Unidos de América no serían. Entonces, Joe Biden parece que estudió en la misma escuela que López Obrador. No sé qué piensas tú, ¿no? Bueno, Dani, es que no hay que esforzarse mucho para saber que este es un pobre hombre, el que pusieron los demócratas de títere de Obama. Y es Obama el que gobierna, en realidad. Y este hombre le ponen a decir las sandeces que dice el izquierdismo norteamericano. Estos son los mismos del Black Lives Matter y de toda la corriente anti-española, porque no sé qué quieren ganar con una corriente cultural anti-española, porque también quisieron o quieren desterrar, o ya lo desterraron al pobre Fray Junípero allá en California, que era uno de estos hacedores de la síntesis cultural que fue el mestizaje en Norteamérica, de la mano de todo ese vasto territorio de Texas hacia el Pacífico, todo ese, hasta Oregon, que era todo español. En realidad, Estados Unidos trata de montar otra estafa histórica cuando desconoce a España y al propio Colón su mérito histórico. La verdad que, no sé, debe ser para ponerse a tono con tontos como López Obrador o toda esta corriente de izquierdosos de lo políticamente correcto que reivindica el indigenismo. ¿Entiendes? El indigenismo es una estafa, mis amigos, y buscan solo y nada más que fracturar las naciones realmente existentes, que vienen de una constitución real de Estados modernos. Pero fíjate, disculpa que te interrumpa, pero es que inclusive como reivindicación indigenista, para ponerse en sintonía con ese movimiento que existe en América hace mucho tiempo, desde el punto de vista equivocado, inclusive está mal hecho, porque significa esto que está haciendo Biden un acercamiento o una reivindicación real de los pueblos aborígenes americanos. Significa un interés por enseñar eso en las escuelas, por promover la investigación sobre el asunto. Significa eso una búsqueda de un acercamiento y de una nueva relación con las Américas. No, es una estupidez propagandística nada más para agitar, para que vayan y tumben las estatuas de Colón. Eso no tiene asidero, ni tiene objetivo, que no sea el de armas titulares. Daniel, ¿de quién es el arma de la propaganda antihispanista? Fundamentalmente de la izquierda. Sí, pero su génesis histórica es lo anglo-norteamericano, Dani. Son los swap, los protestantes blancos, etcétera. Esto tiene una larga historia detrás. Es la misma ideología que le niega a España lo primigenio de su papel en Europa. España es más sólida y más fuerte y más antigua que Europa misma, chicos. La verdad, era la Hispania romana, chico, dio 3 emperadores a Roma, chico, lo que es hoy España. 3 emperadores. No hay otra región del imperio que diera más frutos para lo que fue la herencia del mundo latino romano y greco-latino. No hubo, digamos, la flor más... la planta que se desarrolló más de esa cultura originaria de los grecolatinos es España. Y la conquista de América, la colonización y conquista de América, donde no es colonia, igual que las que hizo, ¿cómo se llama? Inglaterra u Holanda o la propia Francia, sino que son integraciones de territorio que se les dio la misma estructura político-territorial de España. Es la replicación de España la que se hace con la Real Hacienda, el Real Consulado, las Capitanías Generales y los virreinatos. Esa manera de hacer España las cosas es la que históricamente
la que fructificó como una avasallante propuesta positiva en el desarrollo de la cultura y la civilización occidental. Y contra eso peleó Inglaterra desde el principio, porque eran negros legendarios, son ellos los partidarios de la leyenda negra contra España. Claro, Alberto, pero hay una cosa. Siempre han sido hermanitos en ese aspecto. Todo lo que quieras está bien, pero tú me puedes venir a tumbar la puerta, pero si mi puerta es débil, entrarás. Si mi puerta es fuerte, de nada valdrá que tú le caigas a piedras a mi puerta. ¿Cómo será de fuerte España? En el subconsciente colectivo, no, en esa vaina que pudiéramos, en el sustrato histórico que significa la civilización hispanista, que es lo que más progresa como lengua, por ejemplo, en los Estados Unidos. Está bien, el inglés cobró su supremacía como lengua de la técnica, de la cultura, del comercio, muchas vainas, pero el español no se doblegó y ahí está, para arriba. Ya hay 50 millones de hispanoparlantes y la población incluso mira, hay una cosa que es hasta peligrosa, no para nosotros decirlo, sino para el que no entienda esto. La presión demográfica contra todas estas leyendas contra España, la presión demográfica viene de México y viene por el sur de los Estados Unidos. Esas oleadas migratorias que antes fueron las de una Europa que necesitaba territorios para expandirse y mandaba barco tras barco de inmigrantes hacia Argentina y hacia Nueva York y la Estatua de la Libertad y todo el mito, la isla Eli y todo eso quedó atrás. España. La inmigración poderosa de Estados Unidos es hispanista, es de habla española. ¿Y de qué sirve? Pero ¿de qué sirve? O sea, todo esto, porque así como fue un gran acierto, como es una gran hazaña, como está inscrito en la historia, porque es una cosa que la historia se puede borrar, chico. O sea, yo a veces no entiendo, digo, bueno, pero no se ven en el espejo, ¿no? Ni siquiera. A López Obrador y a Chávez, presidente, que digan los disparates que han dicho. Claro. La locura. Hay unas taras nuestras. Claro, porque hay unas taras en nuestra cultura. Pero y la tara catalana y las taras separatistas en la propia España. Que bueno, allí ya tienes otro problema disgregador, como yo prefiero llamarlo, porque yo me niego a llamarlos nacionalismos. Ahí no hay nacionalismo, porque ellos no son una nación. No existe una nación catalana, no existe una nación vasca, no existe una nación valenciana ni una nación gallega. Existe una nación que se llama España. Que sean regionalistas, que sean autonomistas, que sean regionalistas, lo que tú quieras, pero nacionalistas no son. La nación es otra cosa y ellos no son esa nación. Ellos forman parte de una nación, que ellos la quieren negar, es otra cosa. Pero ¿a ti no te parece, ya para ir concluyendo, que es un gran error? Ha habido grandes errores en España a lo largo de la historia, obviamente. Quizá uno de los grandes errores de España puede haber sido la forma como gestionaron su relación con sus colonias al momento de la invasión napoleónica. Creo que eso es uno de los grandes errores históricos. No hubo tal relación, hubo un estallido de la relación. Bueno, pero ellos pudieron haber, cuando se convocan las Cortes de Cádiz, pudieron haber hecho lo que hicieron los portugueses. Es decir, bueno, lo que nos queda son las colonias, vámonos para allá y allá es donde nos vamos a refugiar. No soliviantar a los que habían dicho cuando les pisaron el territorio español, los franceses, dijeron nuestro rey es Fernando VII y el rey Fernando VII no respondió con la misma efusividad hacia sus súbditos americanos. Eso es tema para otro debate, pero lo que yo te quiero decir es que ese error, que es el error de mi punto de vista, el error posterior al momento de la restauración de Fernando VII, de endurecer la mano. La estupidez de Fernando VII por sí sola no puede explicar lo que significó la tragedia de la invasión a España, que convirtió a su vez la lucha por su independencia frente a Francia, a todas estas. Inglaterra estaba detrás. Lo que es que cuando te nombra Inglaterra te da un escozor. Yo no me da escosor, sino que yo creo que los principales responsables son los españoles.
Dani, es una sociedad que fue traumada. ¿Cómo es eso? Bueno, puede ser traumático lo que tú quieras, pero eso no los hace menos responsables. ¿Cómo es posible que cuando tú vayas a hablar en inglés digas que el idioma de España es Spanish? Cuando vayas a hablar en francés dices que el idioma de España es el español. Cuando hablas en italiano dices que es el españolo. Cuando hablas en alemán dices que es Spanish. Pero cuando hablas en español tienes que decir el castellano, porque si no se ofenden. No, porque es que no, es Castilla, no España. O sea, entonces, en la defensa, los primeros que tienen que defender a España son los españoles y no lo han hecho. Lo siento. Dios mío, me vas a meter en una discusión imposible de sostener con alguna coherencia, porque esas cosas que se discuten históricamente como gazapos de la historia, qué sé yo, es el español, la lengua es el español. Originalmente fue solo castellano, pero se expandió y se hizo la lengua franca en toda la península y luego en toda América. Las tesis de la constituyente de Cádiz las proclaman bien españoles a ambos lados del Atlántico, chico. La nacionalidad española no se ponía en duda. Hay varios constituyentes allí de que venían de la Hubo, sí. ¿Tú sabes cuántos representantes fueron en esa junta por todos los territorios americanos? Sí, 10, 15, qué sé yo. 3. No, Dani, no. Era ya. 3. No fueron 50, pues tampoco yo no creo que... Fueron 3. Escúchame, eso bueno, te hará pendiente, déjame averiguarlo. Porque, Dani, era una situación de guerra intestina. Está bien. Está bien. Vamos a posponer esa discusión para tener mayores datos, pero mi pregunta es, Dani, para ponértelo... Las invasiones napoleónicas desordenaron toda Europa, hasta Rusia. Está bien. Desordenaron invasiones napoleónicas. Está bien. España quedó desordenada en la metrópoli. Está bien, pero volviendo al presente, te lo preguntaré de esta manera, para concluir esta conversación. ¿No sería un grave error histórico que España en este momento en el que hay una verdadera cruzada en contra del aporte más importante del imperio español a la civilización occidental, que fue el encuentro y la construcción de eso que hoy es América? ¿No sería un inmenso error histórico que en España no se levanten de verdad? Ese acto que hizo, por cierto, Vox, me pareció maravilloso y muy nutrido. La España de pie. ¿Por qué no se ponen de pie en la defensa internacional de la hispanidad? De la defensa internacional de la hazaña del 12 de octubre del 1992. Está empezando otra vez a encontrarse, porque hay unas cosas que ocurrieron. El problema es que tú abres varios frentes de discusión simultáneos. La historia de España no es distinta a la historia de cualquier país europeo, que debe tomar nota de que en el siglo XX en Europa hubieron 2 guerras mundiales y que hubo una teoría dominante, una ideología dominante, ambas nacidas de Alemania, por supuesto, el nazismo y ¿cómo se llama? Y el marxismo, son dos de las vertientes de la ideología y la filosofía alemana, como filosofía implantada, que originaron, chicos, una especie de ejes teóricos de discusión y de reinterpretación histórica. Todavía estamos padeciendo la secuela de esa fractura en el pensamiento universal que significó el marxismo, para fijar en lo que se llama pues el monismo, la fijación en el que un solo factor determinaba a todos los demás, y que la lucha de clase y el proletariado internacional y toda esa vaina que se explicaban los marxistas era un tremendo disparate teórico. Todavía hay imbéciles como Maduro, por ejemplo, que cree que se la come cuando se reivindica de ese gran americano llamado Fidel Castro, semejante plaga que le ocurrió a Cuba y a toda Hispanoamérica. Y como si faltaran desgracias, viene la élite de Estados Unidos y fabrica, chicos, toda esta élite, digamos, de paniaguados de buenos para nada, que quieren pactar con esa América sometida de la leyenda negra, chicos, por parte de ellos mismos y de sus ancestros, por cierto, en alianza con Inglaterra, pero que recogen entonces los detritus de esa discusión ideológica. ¿Qué otra cosa es este problema sino el fruto de la leyenda negra, y que España deberá hacer una cruzada que puede durar 10, 20 o 30 años, Dani, para volver a poner sobre... ¿Tú sabes quién reivindica el 12 de octubre por primera vez? Irigoyen, de Argentina, siendo presidente de Argentina.
1800, 1930, 27, 30 por allí. O sea, el hispanismo no se entiende sin nosotros como protagonistas. Hablo de todos los hispanoamericanos, porque éramos parte de España, éramos españoles de este lado del Atlántico. Y esa unidad es la que España le dio la vuelta con sus intelectuales, digamos, catetos, como lo llaman ellos mismos, esa manía por ser europeo, cuando en realidad la fortaleza de España era el haber creado todo un continente culto de, ¿cómo se llama?, lleno ¿cómo se llama?, de mestizos y de una vasta red de intelectuales que hubieran podido nutrir a su vez la grandeza de España. Pues no, quedaron como peón allí de los imperios, y ahora más que nunca con esa hegemonía franco-alemana de la Comunidad Europea, y los llenaron de deudas y de privilegios de cuarta categoría allí para mantenerlos subsidiados a la red de vagos y maleantes de la izquierda española, para entonces ser abogados de las autonomías y tal. La teoría de las autonomías es la misma del indigenismo, la fractura de los estados, la fractura de las naciones seculares que originaron, digamos, una progresión de la civilización humana. Quien diga indigenismo, dice también viva la Cataluña libre, independiente, o viva Vascongada, etcétera, porque es la misma matriz de estupidez teórica, de estupidez ideológica. Rehacer ese proceso, Dani, desde la Hispania romana, ver a España como la sucesora natural del Imperio Romano, ver la colonización de América como un hecho enormemente progresivo, y ver las independencias, que ese es nuestro problema también. Las independencias fueron una desgracia para este continente, porque no la necesitaban y generaron un siglo de terrores, de hambruna y de toda clase de calamidades. ¿Qué fue el siglo XIX en Hispanoamérica? Un siglo de desastres, chicos, por producto de la bendita independencia instigada por Inglaterra. Bueno, y ahora estamos padeciendo todavía la secuela de un atraso histórico, porque llegamos tarde a todas partes, chicos, Hispanoamérica. Está bien, llegamos tarde, pero yo ya cuando se nos hace tarde a nosotros también, no me cansaré de decirte que es injusto decir que la independencia en América se produjo solamente por instigación de Gran Bretaña, porque si tú me puedes instigar a mí a que siga hablando, pero si a mí se me acaba el tiempo, tu instigación no va a llegar a ninguna parte. De la misma manera, Gran Bretaña pudo haber instigado a los tipos a que se independizaran, pero si no hubiese razones de fondo bien objetivas, no hubiese ocurrido tal independencia. Yo creo que la realidad es más compleja que eso, pero fíjate. A ver. Por ejemplo, olvidemos a Venezuela para no ser estimulada tu hormona por el nacionalismo primario. No, vayamos a Argentina. San Martín con los fundadores de la Argentina originaria, en un país donde no había, en esa vasta planicie ¿cómo se llama eso? De la pampa húmeda, etcétera. No habían tropas españolas, chicos. El ejército, es más, San Martín viene del propio ejército español. Es un pequeño reducto de guarniciones. Ese San Martín y la Junta Patriótica Argentina era de mayoría de espías ingleses, chicos. Cuando va y atraviesa los Andes y llega a Argentina con un ejército minúsculo y pobre, ¿bien? Chicos, en 2 o 3 meses arma una flota gigantesca en Valparaíso, chico, en Chile, y se van a Perú y derrotan la flota británica, la flota española. Y esa flota, ¿dónde salió? Era la flota británica, chico, que le cambiaron de bandera, chico. Entonces, es tú el que te niegas a ver una verdad histórica monumental que instigó a Inglaterra la separación de las colonias, digamos, del mundo iberoamericano, de la península, que había además... Pero es que yo no dudo... Yo no niego los hechos. Yo lo que niego es tu valoración de los hechos. Dani, por favor, déjame decir esta frase. Deberás acostumbrarte a la tesis de que somos hijos de los conflictos de imperio. Sin duda, nadie lo niega. Muy bien. Y que el conflicto histórico, la dialéctica histórica, digamos, de los imperios, determinó que Inglaterra ganó a España la pelea por la hegemonía mundial de los imperios. Y por eso se hizo imperio dominante. Pero el imperio dominante, que era la corona, me va a ganar por la tos. La corona española, que era la dominante en el siglo XV,
Bueno, chicos, tuvo que ceder su espacio en 2 siglos más tarde, después de un extraordinario desarrollo, chicos, de su mundo colonial hispano. Pero sin la leyenda negra y sin la hegemonía creciente de Inglaterra en el espacio de la economía mundial, tú no vas a lograr entender que Inglaterra fue el que nos llevó hasta donde estamos, incluyendo la independencia, como factor no necesariamente positivo, porque dime tú, todo un continente que era un espacio geográfico ganado para ser un macroestado progresivo, culto, lleno de universidades, un siglo antes que Estados Unidos, lleno de universidades, de hospitales, de ciudades como fue Hispanoamérica, y de la zona más rica del mundo que era la Nueva España, el propio México, que era la zona más rica del mundo, y la de más desarrollo comercial. ¿Por qué se vino abajo todo eso hasta ser hoy tributario del mundo dominante anglosajón? O por culpa de la pérfida Albión. Bueno, llámala como... Fíjate, nuestro suscriptor Efraín... ¿Qué tú tienes de ITE? Cuando por fin se va a discutir cosas serias aquí. Nuestro suscriptor Efraín nos hace 2 comentarios, uno para cada uno, y gracias, Efraín. Dice el primero: Franceschi no recuerda, por ejemplo, que Gran Bretaña fue aliada de España en la resistencia contra la invasión de Napoleón, que británicos y españoles luchaban hombro con hombro contra los franceses en la península. Ya va. Inglaterra protegía a Portugal, era su aliado. Y efectivamente, porque le convenía pelear contra el ascenso del imperio francés napoleónico, efectivamente hace unas alianzas tácticas con España, pero eso es un episodio que dura pocos años, porque precisamente tenían un enemigo común. Un episodio. Es un episodio. La guerra napoleónica, no, escúchame, ya el año 15, 1915, es el tratado que ya elimina, ¿cómo se llama? Consagra la derrota de España, de Francia en toda Europa. Lo mejor para estas cosas es no hacerse trampa a uno mismo. Yo no estoy haciendo trampa, yo estoy leyendo lo que dice el suscriptor, que mira, el mismo suscriptor debería profundizar un poco que la rivalidad de España e Inglaterra no se limita a un cortísimo espacio de tiempo donde ambos eran interesados en la derrota de Francia, pero ya está, hasta ahí llega la cosa. Dice el mismo suscriptor: Daniel, 54 de los 180 y cuantos firmantes de la Constitución de Cádiz eran americanos. Ajá, ¿cómo te quedó el ojo? No, ahora me corrige un siguiente mensaje. Americanos y de Filipinas de ultramar. También. De ultramar eran de ultramar. Dice, finalmente, con esta me despido y con la otra doy la vuelta. ¿Qué diferencia hay entre echarle la culpa a los británicos de todo o cuando los rojos le echan la culpa de todo a los yanquis? No me hagas trampa, Franceschi. Mira, los culpables últimos de todo esto. Picó mi gallo. Los culpables últimos de todo esto son los españoles. Muy bien. Pero la discusión está en quiénes eran los españoles. También nosotros éramos los españoles, Dani. Era a ambos lados del continente. La etnia española mestiza ocupaba América, Filipinas y, ¿cómo se llama? Y la propia península. Países Bajos, Holanda también era española, una parte de Italia. Acuérdate que ese era el reino de las 2 Sicilias allá. Daniel era la parte norte del Magreb, también era española. Entonces, estas discusiones históricas sobre culpas, la verdad que no nos ayuda a nada, porque en el fondo, sí, el proceso que se inició en Caracas en 1810, Dani, y concomitantemente en Argentina, etcétera, o con el grito de Dolores del cura allí en México, ese proceso sigue todavía en la disgregación de España, porque los separatismos de España, estimulados por la propia Unión Europea, incluso que los protege a todo este bandidaje de las naciones fragmentarias estas, o falsas naciones fragmentarias de Cataluña, País Vasco, etcétera. Ese proceso sigue. Todavía le falta a España un último episodio de ruptura interna
porque todavía sigue ese proceso que no ha parado. Pasó y cobró un envión importante con la guerra cubana del 1898 y que determinó que los catalanes, que antes eran los más fanáticos del imperio, se convirtieron, después que los echaron de Cuba, en fanáticos contra España, en fanáticos contra el imperio español y la España, y que ellos son víctimas. Carajo, ustedes no eran víctimas nada, señores catalanes. La burguesía catalana es ultraderechista y rancia, y era colonialista, es así. Entonces, de manera que no inventemos una historia que no existe. Bueno, ese es el llamado que hay que hacer, pero no a ti ni a mí, a la izquierda, y que deben de estar inventando historias donde no hay, porque yo a veces los rejurungo, digo, déjame ver qué es lo que plantean, porque de repente hay algo que yo no sé, de repente hubo un hallazgo importante, arqueológico. A ti se te olvida que la izquierda europea está estimulada por los nacionalismos izquierdistas iberoamericanos y por venezolanos. Viceversa. Podemos es una criatura de Chávez y Maduro, chico. Yo creo que te quedas corto. No, el núcleo de Podemos, la realidad real, es que unos inescrupulosos comunistas españoles se pusieron al servicio de la construcción teórica de una maldad llamada socialismo del siglo XXI, para, a cambio de esa labor, recibir los recursos para de vuelta irse a España y montarse el mamotreto que Podemos para la destrucción de la nación española. Pero será discusión para otro momento. De todas maneras, que viva que todo Colón, todo lo que toque decir. Mañana es 12 de octubre. Colón llegó a América. O sea, eso no, la pinta la niña de la Santa María, para. Eso no lo pueden negar. Biden, yo no sé si es que él estaba ahí, porque tiene sus años, ¿no? De repente estaba ahí, pero bueno, yo creo que hasta aquí la cosa, Alberto. Gracias por esta conversación. Un abrazo. Nosotros, amigos, por supuesto, como todas las semanas, les agradecemos a ustedes por haber estado. Recuerden que todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche estrenamos una nueva emisión aquí en mi canal, sábado y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Nosotros volvemos mañana, aunque es 12 de octubre, nosotros volvemos. Chávez no vuelve ni el 12 de octubre, ni el 13, ni el 14, ni el 15, ni el 16. No lo esperen, que ese no vuelve. Gracias a todos. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.